Crypto Connection. Y yo siempre me gusta escuchar a la gente joven y especialmente si son economistas. Yo he hablado con muchos economistas y algunos tienen contacto con las criptomonedas, otros no. En este caso tenemos el placer de presentar a Darío Gaño. Él es economista, un joven economista. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué decís? Bien. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan todos? Y bueno, gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte acá. Bueno, y vos sos un economista joven, no sé, Darío, ¿qué edad tenés vos? Pero te veo mucho en la tele y demás, en los medios hablando. Es todo relativo, a ver qué considerás que es joven. 34, ahora cumplo 35. Está Sos un pibe con experiencia. Claro, sí, ¿sabes qué? Un poco, vos decís economista y sí, estudié economía, me recibí y he laburado, pero yo trabajo, ahora se cumplen más de 15 años en medios de comunicación masivos, así que buena parte de la carrera y la orientación y mi mirada, porque todo eso va cambiando, tiene que ver también con el tratamiento que se le da a los temas desde los medios masivos de comunicación, así que también así encaro y veo un poco cómo viene el mundo cripto también y cómo se instala el tema, cómo se habla, así que charlaremos un poco de eso. Sí, por supuesto. Ahora vos desde chico, entonces, a los 20 años ya empezaste a ver los medios y dijiste, yo quiero hablar de economía en los medios porque algún bichito te picaba adentro, decir, yo lo quiero hacer distinto, ¿no? Sí, yo en realidad tenía más ganas de laburar en medios o de laburar en periodismo, me interesaba la política, me interesaba el periodismo político y demás, Uh-huh. y empecé a estudiar periodismo a la vez que empecé a estudiar economía. Bien. Y al toque empecé a laburar a los 18, así que en medios también de comunicación. Creo que Y son 16 años ya. mirá, un montón, o sea, desde chiquito, ¿en dónde arrancaste? ¿Vos de dónde sos? Yo de la ciudad de Buenos Aires, donde empecé a estudiar en TEA y en la Facultad de Económicas de la UBA, Uh-huh. y al toque empecé a laburar con Roberto Navarro, él tenía una productora y aparte al toque ya empezábamos a escribir, creo que antes empecé a escribir mucho de economía Uh-huh. en distintos portales y ahí sí, o colaborando en diarios y en programas de televisión orientados a la política y la economía. Correcto. Todos esos programas que antes eran más satelitales. Ahora hay, en el prime time de todos los canales, todo el tiempo se habla de política y economía, pero en una época era más segmentado, era más acotado. Uh-huh. Claro, sí, era quizás más de nicho. De hecho, en la Argentina, nosotros estamos en Buenos Aires, le explicamos a toda la audiencia, a veces ver el mundo financiero siempre se vio como medio timba, mala palabra, como que la inversión no era algo realmente. Siempre en Argentina se miró más la parte inmobiliaria como inversión y no tanto la financiera, ¿verdad? Sí, o incluso lo que es bonos del Estado y lo que son activos que en otras partes del mundo están mucho más cercanos a las familias, y que las familias están más atentas a ese movimiento, a lo que es el cobro y demás, con Claro. menos volatilidad igual obviamente. Eso es tal vez el factor distinto. Sí, a el riesgo. Argentina. Uh-huh. Y en Argentina siempre se trató como algo más de nicho, lo que es invertir, lo que es tratar de salvar tus activos, de ahorrar, Uh-huh. o incluso de pensar tu alternativa de crecimiento por fuera de tu actividad laboral o de tu actividad. Hay algo que ahora tiene más sentido, pero en una época no tanto. Tu actividad actual, ¿no? Vos podés estar laburando en cualquier lado, tener un horario y demás, y pensar que en unos años no va a ser esa tu diaria. Claro. Antes no era tan así, al menos en el siglo pasado, ¿viste? Bueno, empezabas en un laburo de 50 años Toda la vida. y sí, claro, e invertir en algo era también eran activos largos antes, en lo que se podía pensar que podía invertir alguien que no fuese especialista, ¿no? Claro, En claro. esos bonos que también pasaban más de un gobierno, en esas, o bueno, en realidad en Argentina el activo de ahorro es el dólar Uh-huh. y también se pensaba en familias y comprando dólares, pero como si fuese no sé, un jarrón, ¿viste? Una cosa así, no como para
comprar y pensar en que vaya creciendo tu cartera, sino era comprar para tus nietos dólares. Sí, sí, exactamente, como para tenerlo tipo seguridad. Ahora, vos justo que nombrás el dólar, ¿no? Porque nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a decir, bueno, el dólar es lo que nos salva a nuestras generaciones. A partir de la pandemia se popularizó y toda la gente se empezó, especialmente en Latinoamérica, países como Venezuela o Argentina, se empezaron a abrazar a las criptomonedas, que fue el boom dentro de la pandemia o a partir del 2018, vamos a decirlo. ¿Vos cómo viste ese fenómeno? ¿Cómo te pegó a vos como economista, como periodista? Bueno, como te iba a decir desde lo personal, que Dale, también. Soy inquieto y estoy muy atento a todas las cosas nuevas que salgan, pero porque me interesa y de hecho muchas de ellas me arrepiento después que haya sido solo un rato. De hecho me pasó al principio con Bitcoin. Al principio, esos años que estaba encima muy estable, sí. Ahí es donde más estable, otra palabra que usaremos después, pero ahí llegué a comprar, llegué a participar con algún amigo, y después porque uno cambiaba y no se queda como se quedaban los abuelos en los dólares. Claro, mirá si te quedás con ese Bitcoin que compraste. ¿En qué año te pasó a vos? Habíamos con unos amigos empezado antes de la pandemia y en esos años que mencionabas vos fueron años de crecimiento tranqui, digamos, de crecimiento sostenido, pero sin estos picos que vimos en los últimos años, ni las caídas. Así que fueron esos años. Pero lo cierto es que, bueno, siempre estoy muy atento a eso, me interesa mucho la innovación, me interesa mucho lo digital y sobre todo lo transnacional, ¿no? Y de hecho hoy tiene una lógica. El otro día, sabes que por ahí es una palabra muy usada, pero aprendí bien, o escuché muy seguido la palabra glocal. No la conozco, pará, decímela, glocal. Como global, pero local, ¿no? Sí. Como esto que se está dando mucho en esta era de comunidades globales o de fronteras que se rompen, pero con características locales. Entonces, esto que vos decías al principio, que charlábamos, bueno, cómo la gente se va pensando financieramente, o las familias cómo llegan a los mercados financieros, que en Argentina siempre se ve como algo más ajeno. Sí. También cuando llegamos al tema cripto, y ahora sí yendo a lo que charlabas vos, al tema de cómo se tratan los medios, o cómo llega acá, siempre con características locales, ¿no? Ahí sí, con la misma desconfianza o con el mismo segmento de los mismos 10 que participan de eso. Y en los medios de comunicación me da la sensación de que todavía está llegando de esa manera, y llega con una lógica demorada, pero por lo general llega con una lógica, como llegan las cosas a veces a los medios de comunicación, que es negativa porque hay hechos negativos, sí, bueno, pero que hacen notar que es mucho más transversal de lo que se cree y de lo que se creía, ¿no? Todas las noticias negativas que haya para con esto y que llegan a los medios masivos de comunicación nos hacen ver a agentes, a personas que no son los 10 de la City, ¿no? Claro. Y eso es muy característico de la visualización de cómo algo cambia en una sociedad. Lo mismo con el tema de billeteras digitales, que se le ponía un límite, ahí ya no tanto solo de los medios de comunicación, sino del sistema, de lo que pueda llamarse el sistema en general, y después se notó que había mucha más demanda de la que se creía, de nuevo, con características locales, con la desconfianza de algunas cosas, con las características de la época, porque en las crisis, por ejemplo, hay más estafas, entonces la gente puede subir su desconfianza, claro. Y hay más estafas de las crisis de 1900, ¿no? Como las estafas tienen las características de su coyuntura, obviamente. Claro, sí, se van haciendo más masivas, más gente, más masivo todo. Más masivo y también lo cierto es que hoy es una era donde el ahorro la variable ahorro, ¿no? También va cambiando mucho su composición, ¿no? Esto dijiste ladrillos antes. Sí. Bueno,
hay generaciones que el tema ladrillo no lo ven como, o sea, sí lo ven activo de ahorro, pero lo ven tan lejos que no lo ven como una posibilidad. Claro. En cambio, estas alternativas sí se le acercan a quienes piensan, de nuevo, en el corto plazo, en divertirse, en entender una lógica nueva, en educarse, y también están los que piensan en el largo plazo. Y vos, que estás metido también con la economía, la política, ¿cómo ves con los políticos? ¿Cómo reciben el tema de las criptomonedas? Porque, viste, tenés un intendente en varias ciudades del mundo que se abrazan y dicen yo quiero unirme, y hay otros que lo miran con recelo, o la Fed, por ejemplo, de Estados Unidos, que lo quiere regular y un poco quiere, algunos hasta hablan en contra. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo va a pegar en la política esto? ¿Lo van a adoptar o no? Espero que no tengan drama que esté con la taza de River, pero bueno, no pasa River nada, lo convocamos. Yo soy de River. Somos dos. Lo convocamos a River a que tenga su moneda, entonces. Lo hablamos con el presidente, si querés, que algo de finanzas sabe, seguro que se copa. Claro, seguro que se copa. Bueno, ahí viste en el clavo. La coyuntura, o sea, este momento de Argentina es muy sensible, muy sensible. Uh-huh. Cualquier palabra además que pueda decir un referente con peso puede hacer tambalear la situación, así que no veo a esta, ya que esto lo vamos a ver y a charlar esta semana, digamos, no veo en esta foto mucho riesgo, ¿no? Mucho ir por el riesgo o por algo que pueda convocar y crear una nueva perspectiva de cómo se puede empezar a pensar una alternativa frente a lo que hay hoy. Sí. Eso en la primera plana en este momento. Ya las generaciones que vienen de políticos creo que lo estudian y lo ven de otra manera. Y ahí hay que ver, porque nosotros los que hablamos de economía y de números por lo general tenemos una lógica, y los que hablan de política y los que tienen que mover masas de gente desde otro lado lo miran con otra lógica que tiene que ver con los tiempos. Te voy a citar un ejemplo. Sí. Cuando cada vez que, no sé, voy a dar un ejemplo que va a sonar raro, pero una persona que estaba cerca de Maduro, para que te des una idea, en su momento, cuando él tuvo que hablar de los dólares que se convertían por las reservas petroleras y le había inventado un nombre, él dice, no teníamos nosotros, cercano al gabinete Maduro, una posición real de fortaleza frente a lo que estábamos proponiendo, que tenía que ver con la economía, que tenía que ver con los números basados en la reserva de petróleo. Sí. Pero notó Maduro que podía cambiar la perspectiva social hablando mucho de esta moneda que tenía un nombre que ahora no me acuerdo bien. Sí, Petro creo que se llama la moneda, Petro se llama la moneda. Sí, creo que sí, no quería mandármela. Bueno, eso que aplican todos los políticos de derecha, en países con una democracia más frecuente, en lo que sea, tiene que ver eso con los tiempos, con el poder instalar en la sociedad una agenda que por algo no estaba, o que estaba, pero no se había impuesto como prioritaria. Sí. Así que en eso veo generaciones muy estudiosas de lo que está sucediendo, eso sí, los que vienen, para decirlo de alguna manera, y evaluarán, sentirán cuál es el momento de convertirlo en una agenda que sea más transversal. Sí. Eso por un lado. Por el otro está las veces que se impone, como está sucediendo, ¿no? Ni que hablar en lo noticioso, ya los medios masivos hablan de Bitcoin y hablan de las monedas, de las cripto y demás, pero cuando se impone de una manera u otra, que veremos cómo va sucediendo, ahí la política lo toma como un tema, hasta como un tema propio. Sí, sí, por supuesto. Y ya que estamos haciendo una charla amena, personal, ¿vos sos de tradear? ¿Te gusta hacer trading con las criptomonedas? Que me hablabas que estuviste con amigos y demás. No personalmente, yo me encargo más de la comunicación. Sí estoy muy atento y sí estoy
sí pregunto mucho, no soy de ser yo quien opere o quien esté detrás o quien esté monitoreando, porque Ujú. aparte, por lo general me pasa estar al aire Claro, contando que una noticia y diciendo, uy, si yo no estuviese al aire podría estar haciendo algo con mis ahorros en este momento, pero no, exacto. estoy pidiendo la información. Por Ujú. algo los periodistas nunca hacen la diferencia ahí, pero ¿Tenés no, alguna soy de vista? confiar. ¿Tenés alguna en vista que te guste, que vos digas, no sé, Decentraland o Maná, Su Moneda o alguna de ellas? No, mira, yo te cuento, estuvimos haciendo un programa de innovación con Estefanía Pozo, con Juan Manuel García, con Martina Garbaz, compañeros con los que hablamos mucho del tema. Sí, Juanma García y alguna vez te recomiendo su el espacio, él es especialista en esto, ¿no? Entonces él bien. era quien nos daba una mano. Ujú. Y este año, y bien, nos empezó a hablar mucho, y corregime, pero tengo entendido que es el año de las stablecoins. Así que Sí. en ese sentido eh, Mm. para los más, vos me decías, soy joven, pero soy medio conservador, ¿viste? En algunos puntos, todo lo Ujú. que sea estabilidad, aparte estudié economía, ¿viste? La Claro, carrera sí, de sí, economía, sí. entonces, Estabilidad pura y todo lo dura. que, O sea, o todo lo que tenga minimizar esa riesgos. palabrita me gusta más. Ujú. Sí, sí, con menos riesgos al menos. Correcto. Así Ujú. que estuvimos siguiendo mucho de eso y es de hecho desde que empecé a interesarme más por eso es donde más con Juanma y siguiendo obviamente sus noticias, más allá de que no fue un año donde estuve yo interviniendo, Ujú. ahí sí lo empecé a escuchar mucho más. Porque de hecho cuando se empieza a hablar de criptos o cuando se empieza a darlo como posibilidad Ujú. a esa parte del mercado, de nuevo, yo hablo desde el lado más institucional que pueda encargar o los medios de comunicación o incluso las empresas, me parece que fueron unos activos mucho más promovidos desde ese punto de vista, ¿no? De nuevo, Ujú. volviendo a lo que son las características locales. Por supuesto, por supuesto. Darío, ya nos tenemos que ir despidiendo. Bueno, un placer tener tu opinión, tener tu palabra acá en nuestro canal, que a nosotros nos gusta sumar todas las experiencias, todas las voces y bueno, más de gente joven. Lo último que me quiero despedir con vos es, como te ponía ahí en la hoja de ruta de la entrevista, una frase con la que te quieras despedir, que te haya marcado, que te haya gustado, que te haya inspirado. Ay, sí, voy a decirte una, pero sabes que la vi y Mm. no la pensé, no la pensé. Pero a mí en general, lo había pensado, es una que me dijeron hace mucho Sí. que tiene que ver con los medios de comunicación, supongo que en la política también, y hay Ujú. que ver cómo la aplicamos en la economía, que es es una disciplina donde cada vez más lo vamos a tener que pensar, y por Sí. ahí es transversal a lo que preguntabas de la política y demás, es mejor pedir perdón que permiso. Está bueno. Entonces nos despedimos con esa frase. Y Darío, muchísimas gracias. Muy interesante siempre escucharte porque es una persona joven, pero hace unos análisis de una perspectiva de mucho pensamiento que los invito a todos a que te sigan en los medios y que te busquen. Como un viejo. No, bueno, tampoco. No nos tiremos tan arriba, sino yo cómo quedo. Pero bueno, en fin, Darío, muchas gracias por participar aquí en Crypto Chain. No, muchas gracias por invitar y por escuchar. Adiós, gracias. Abrazo.